Nos encontramos en el Centro de Interpretación Tierra de Campos, en Paredes de Nava. Nos encontramos con Luciano Ceinos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta exposición, en homenaje a su hermano Manuel Ceinos, ¿cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se plantea realizarla? Se ha inaugurado el día 6 y va a estar abierta hasta el día 31 de octubre, en el horario que tiene el Centro de Interpretación de Tierra de Campos. El horario suele ser, no lo tengo muy claro, pero me parece que los lunes está cerrado, los demás días suele estar abierto en un horario bastante amplio. ¿Ha estado en algún otro sitio esta exposición? Sí, esta exposición ha estado en la sala en la calle Rey Don Sancho. Es una exposición que promueve la Diputación dentro de, al hacer un año y de la muerte de Manolo, pues se planteó hacer un homenaje para poner un poco en valor su persona y su obra. Y desde el Ayuntamiento de Paredes de Nava, el colectivo de ceramistas palentinos, La Viuda, nos hemos unido todos un poco para hacer un homenaje, y esta exposición se inauguró, estuvo expuesta durante la Feria de Cerámica de Palencia, y ahora ha venido aquí a Paredes y va a estar en el lugar de donde él era natural y donde trabajó toda su vida con su taller, y entonces va a estar hasta el día 31. La exposición se titula Vivencias en barro. ¿Nos podría hacer un pequeño recorrido por esta exposición? Sí, con mucho gusto. Manolo fue un ceramista, su formación es autodidacta. Él hizo más o menos de estudios hasta el bachiller, pero ya desde pequeñito se le vio inquietudes artísticas. Entonces, por X razones conoció el mundo del barro, empezó modelando y iba a por barro aquí a una tejera que había, lo mezclaba con agua y lo transformaba y empezó haciendo esculturas. Él, yo creo que es un artista que tomó el barro como elemento de expresión, pero podía haber utilizado otro tipo de cosas. Tiene su trabajo principal es la escultura, aunque mamó un poco también la alfarería tradicional, le gustaba mucho los orígenes de la cerámica, manejaba el torno, pero luego las piezas de torno las transformaba en esculturas, donde esas esculturas tienen un sabor muy identificativo a la Tierra de Campos. Las mujeres con el cántaro, las procesiones, refleja un poco el ambiente de esta zona de Tierra de Campos. Y trabajaba con varios barros durante toda su vida. Claro, llevó 30 años trabajando con el barro, entonces tocó bastantes palos, pero siempre trabajaba con barros muy toscos, con barros muy arenosos, sin alta temperatura. Luego la cocción era una cocción en atmósfera reductora, y al barro le sacaba unas tonalidades tostadas muy claras, muy identificativas de su trabajo. Y los temas que él toca normalmente, toca mucho a la mujer un poco de Tierra de Campos. Él, con muy pocos detalles, hace una escultura muy simple, pero con un resultado muy bueno, muy sentido. Con muy pocos detalles, él se fabrica sus grupos, ¿no? Su tema principal es la mujer, los niños, una especie de fotografías, ¿no? Y son como visiones de su infancia, ¿no? Porque son representaciones de la época de los 60 o así, como la gente vestía, como la gente jugaba. Tiene niños con aros, tiene mujeres con cántaro, tiene procesiones. Entonces, también él, además de lo que es la escultura, también le gustaba mucho el torno, y una de las piezas que hay en la exposición, que es representativa de su trabajo de torno, es esta ánfora. Es una ánfora de gran tamaño, y las decoraba, la pieza de torno muchas veces las decoraba con cadenas, con argollas. Él también como que reflejaba los arados, los aperos del campo. Era un poco eso.
Luego tiene otro tipo de trabajo, que es el trabajo mural, que es una especie de cuerda seca. La técnica sería más o menos como la cuerda seca, pero sin perfilar. En él también los motivos suelen ser muy enraizados con el terreno, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un campo de trigo y amapolas, ¿no? Estos trabajos son en baja temperatura, son sobre baldosín y luego todo dibujado y luego rellenado con esmaltes de baja temperatura. Luego también en baja temperatura también trabajó algunas piezas que las tenemos en aquella balda. Son trabajos con barro rojo, con un engobe de manganeso y el esgrafiado. Esgrafiar significa rayar sobre el engobe de manganeso, raya y sale el color del barro, y también los motivos suelen ser muy también de la tierra. Sale mucho la torre de Santa Eulalia, también el cura. El cura es un motivo también que se usa mucho en la alfarería tradicional. A él le gustaba también representarlo en su escultura y en estas piezas también que son de torno y con la técnica del esgrafiado. Esa técnica la utilizó mucho tiempo y bueno, poco a poco la fue dejando por los barros más toscos y más por la escultura. Luego aquí tenemos una pieza también muy representativa de cómo él elaboraba sus piezas, que es la pieza esta del maestro con los alumnos, ¿no? Él partía de muchas piezas de torno, que es las piezas que vemos abajo, torneaba muchas piezas, las unía y luego iba añadiendo barro, modelando. Todo un trabajo muy pulcro, con las líneas muy bien definidas, sin mucho detalle, pero todo muy limpio. Entonces, bueno, pues eso. Aquí tenemos otra escultura que también refleja mucho su gracia en el trabajo, que es una procesión. Vemos al cura que va delante con el libro, vemos a las mujeres que van detrás, esa bolita refleja a un niño, el detalle, el pequeño detalle, la pequeña raya, con eso él expresa, consigue un resultado asombroso, ¿no? Un resultado importante. Otra de las piezas que son muy características son las mujeres con cántaros, las mujeres con pan. Esta es la mujer con el pan. Aquí ha metido algo de color, que fue un poco de la última época. Normalmente en la primera época no metía nada de color, pero ya últimamente, aunque no era mucho, procuraba meter algo de color, algo de detalle, con esmaltes de alta temperatura, en blancos y con cobalto, que dan los azules. Luego, otra de las cosas que técnicamente son las esculturas de gran formato. Hay muy pocos ceramistas en España y en el mundo que hayan trabajado la cerámica en esculturas de gran formato. La complicación técnica para elaborar este tipo de piezas es muy complicado porque bueno, hay que controlar muy bien los secados, controlar la evolución del barro y luego controlar muy bien los secados, los volúmenes, es bastante complicado. Aquí en el gran formato ya son formas más geométricas, bueno, donde olvida ya un poco lo humano y se centra en volúmenes también, todo muy bien rematado, con muy poco barroco, o sea que él pone poco que se salga, son volúmenes con mucho peso, con mucha arista, todo muy bien acabado. Esta es otra parte de su trabajo. Él todos los años, en invierno, que es cuando se solían hacer estas piezas, porque por el problema de los secados, tiene que ser un secado muy lento, porque si se hace y hay un secado en verano, que se seca el barro muy deprisa, al final suele tener problemas de roturas y grietas. Entonces normalmente él todos los inviernos sacaba 3, 4, 5 piezas de gran volumen, donde, bueno, pues tenemos aquí una muestra.
Él vendió todo su trabajo, bueno, estuvo trabajando 30 años, entonces, bueno, ha vendido su trabajo. Normalmente lo vendía en ferias, exposiciones y en su taller. Y, bueno, ha vendido, pues su trabajo está repartido pues, por todo el mundo, ¿no? Desde Japón, le gustaba mucho salir al extranjero a exponer. Cuando tenía oportunidad, estuvo en Austria, estuvo en Alemania, estuvo en Holanda. Cuando tenía oportunidad se cogía su coche, sus piezas y se largaba. No le importaba el tiempo, ni el dinero, ni el salir y el exponer su obra por ahí, ¿no? Todo eso le enriquecía mucho el contacto pues, con todos los artistas pues, de Europa en general. Luego tenemos, esta posiblemente sea la pieza más antigua que hay en la exposición, es una procesión. Esta pieza tendrá unos 30 años, el barro es otro tipo de barro, es un barro también muy tosco, pero con la arena mucho más gruesa. Y la hornada, claro, es diferente que las hornadas últimas, porque Manolo pasó por varios talleres y varios hornos. Según con el horno con el que cuezas te va a dar un color o te va a dar otro. Esta pieza en origen tenía una cruz también de barro, pero se rompió y al final un amigo herrero le hizo esta cruz. Esta es una pieza que se mandó a un premio que hay en Valencia, un premio muy importante, el premio de Alcora. Es un premio internacional de cerámica y fue seleccionada para participar en el premio, que ya es un punto, vamos, un mérito. Y esta es siendo muy joven él. Él en esta pieza pues a lo mejor tendría 26, 27, 28 años. Y ya en el volumen y todo esto lo tenía bastante claro. Y luego partiendo un poco de esta forma de fabricar y pues ha evolucionado pues a otro tipo de trabajos. Pero esta pieza es muy especial para mí porque bueno, es muy representativa. Ha andado por muchos sitios y refleja muy bien eso. Es una procesión donde va el cura con su tal y las mujeres detrás, con su pañuelito y tal. Luego por aquí tenemos también, vamos a ver, esta mesa tenemos los botijos. Manolo era muy aficionado a hacer el botijo. El botijo es una pieza de la alfarería tradicional. Antaño los alfareros tradicionales hacían miles de botijos para beber y él en vez de, bueno, pues no para beber porque ya ni se usa ni nada, pero es una pieza que le gustaba hacer. Nuestro padre bebía en botijo, bebió toda la vida en botijo y el botijo estuvo muy presente siempre en nuestra casa. Y la verdad es que son botijos espectaculares, son verdaderas esculturas, donde con los elementos del botijo tradicional, el cuerpo, el asa, la boca y el pitorro, él forma una escultura siendo todavía funcionales, son raros porque, bueno, pero todo con mucho peso visual, mucho peso escultórico. Esta pieza también, hizo muchas piezas de este tipo donde eran grupos familiares, donde sale la madre, el padre, los hijos. El tema de la boina, que claro, hace en los años 60 tal, la boina era un elemento esencial en el vestimento de esta zona, ¿no? La gente, desde los niños hasta los mayores, todo el mundo llevaba boina. Nuestro padre llevaba boina. Y no le tocaron la boina que se enfadaba. Entonces él ha utilizado mucho la boina en sus piezas. Y es un poco la representación, pues nosotros éramos 9 hermanos y hacíamos siempre la foto de la familia numerosa, del carnet de familia numerosa. Y lo hacíamos muy a menudo porque, claro, iban naciendo y había que cambiarlo, había que renovarlo y había que hacer la foto esa. Entonces para mí esto es un poco la foto esa de la familia numerosa. Luego también hay piezas, por ejemplo, los corrillos de mujeres, la imagen que se veía hasta no hace mucho
y todavía, aunque vestidas de otra manera, se ve la gente pues parlando en la calle, ¿no? La típica, que es aquella pieza que vemos allí, que son dos mujeres con el cántaro. Una va y otra viene y se paran a charlar de la fuente. La mujer con el cántaro. La mujer con el cántaro, ahí tenemos una muestra importante de 4 mujeres con el cántaro, cada uno de una manera. Ahí tenemos aquella que es mucho más modernista, la cabeza con una especie de cilindro, pero también va desde una escultura así más figurativa, más normal, a piezas ya de un poco medio abstractas, ¿no? Jugando un poquito con las formas y los... Y luego ahí tenemos otra pieza también importante, que es la escultura esa también. Son esculturas también de gran volumen, jugando con los vacíos de la pieza y mezclando barros. El barro blanco ese que tenemos encima de la pieza es un grés, también es un barro de alta temperatura que él también trabajó en platos y en otro tipo de piezas, y ahí en esa escultura mezcla el refractario y luego el grés de alta temperatura, que la verdad es que no sé muy bien lo que quiere decir ahí, pero bueno, es una pieza importante. Luego tenemos por aquí, vamos a ver, esta pieza también la llamaba el pozo. Es una pieza de torno con un asa muy original y la cadena. Él utilizaba, en épocas, utilizó mucho la cadena como decoración. Solamente es el barro y la cadena es el único elemento un poco decorativo. Se puede bajar, se puede subir. Luego, dentro de su trabajo, también en una época trabajó mucho las destrucciones. Son este tipo de piezas que se torneaban y una vez torneadas se deforman. Vamos, primero se deforman y luego, según la destrucción que ha quedado, él coloca las asas. Son piezas que parece que han salido de una excavación arqueológica. Tienen la rotura es muy espontánea. Vemos aquí este barro suelto. Siempre con muy poco. Generalmente en este tipo de barro utilizaba muy poco el color. Era el barro puro y sí, lo que le daba el tostado era la reducción. El horno con el que trabajaba, para que subiera la temperatura había que cerrar bastante el tiro, entonces se formaba una reducción muy fuerte en el horno que atacaba a los óxidos metálicos que tiene, óxido de hierro que tiene este barro, y le sacaba el tostado los quemados estos. Y bueno, esto la verdad es que nos ha dejado bastante obra hecha, una obra importante. Y bueno, el motivo de esta exposición es poner en valor un poquito su persona y su obra. Es un homenaje pues, del pueblo de Paredes y de sus compañeros, de su mujer, un poco de todos, en poner en valor y recordarle, bueno, pues nos ha dejado, pero tenemos su obra, que es importante. Y está toda Castilla y León y España en general y por afuera de España está regado de piezas de Manolo, que ahí está. Yo ya no tengo mucho más que decir. Esta exposición es en honor a su hermano, pero también hay más homenajes durante todo el año en otras exposiciones, ¿no? Sí, a lo largo, Manolo participaba en muchas ferias. Bueno, durante 30 años estuvo viviendo la cerámica, trabajando, haciendo cerámica, y participó pues, en muchos eventos de ferias, exposiciones y demás. Entonces, bueno, pues era una persona conocida y querida por mucha gente, y en muchos sitios se le está haciendo homenajes, desde
desde ferias, donde fotos de sus piezas están saliendo en los carteles. Se le ha hecho ahora un homenaje en Navarrete, un pueblo alfarero donde hay una feria. Se le ha hecho un homenaje muy bonito. Ahora en La Bañeza se le va a hacer también un reconocimiento, un homenaje. Bueno, pues en general todo el mundo le valoraba como profesional y como persona, y la verdad es que la gente se está portando muy bien con él, con su persona, con su obra y bueno. Y el último, dentro del homenaje que estamos haciendo un poco aquí en Paredes y entre el municipio, los ceramistas palentinos y demás, el último acto que vamos a hacer va a ser la Feria de Cerámica. Él organizaba la Feria de Cerámica de Paredes, tuvo 9 años organizándola. El año pasado, como fue muy reciente el tema de la muerte, pues no se hizo, se dejó de hacer. Y este año la queremos recobrar y va a ser también un homenaje también a él. Entonces, la Feria de Paredes es una feria pequeñita, pero este año va a ser una feria grande donde esperamos traer unos 40 talleres a exponer aquí su trabajo y pasar un fin de semana que va a ser el 24 y el 25 de agosto. Va a ser un poco el cierre un poco del homenaje un poco del municipio y de los compañeros a la figura. Bueno, imagino que después irán haciendo más cosas, pero bueno, en todos los lados, ahora en Burgos nos han pedido, bueno, en muchos sitios nos han pedido pues fotografías y demás para carteles, para bueno, hacerle destacar un poquito su persona y su obra en muchos sitios. Muchísimas gracias. Una exposición a un artista desgraciadamente fallecido el año pasado, pero que sus obras nos harán recordarlo eternamente.